Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. Amén. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Como les decía la semana pasada, uno de nuestros problemas es que creemos que esta es nuestra historia. Como en nuestra vida dijimos, creemos que la historia no solo debería girar alrededor de nosotros, sino que debería ser como nosotros quisiéramos que fuera. Nosotros tenemos nuestros planes, nuestros deseos, nuestras metas, y por lo tanto todo debería salir de acuerdo a nuestros planes, deseos y metas. Así es por lo menos como piensa el mundo. Pero en el cristianismo ocurre algo parecido, solo que metemos a Dios en nuestra manera de pensar. Y decimos, como esta es mi historia y como Dios me ama tantísimo, entonces Él va a hacer que todo suceda según mis planes, mis deseos y mis metas. Dios entonces en esa manera de pensar no es el soberano. Yo no existo para Él, Él existe para mí. Y eso es un Dios falso. Ese no es el Dios de la Biblia. La realidad, mis hermanos, como les dije la semana pasada, es que esta no es nuestra historia, esta es la historia de Dios. Todo lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que va a suceder en la historia del mundo es la ejecución de todo aquello que Dios ha decretado en la eternidad. Y no primariamente para nosotros, para su gloria. Para su gloria. Dios está ejecutando su plan en la historia y nosotros, mis hermanos, no somos los actores principales, es el Señor. Nosotros somos los medios secundarios que Dios usa para cumplir su voluntad. Y así fue como pensó José. Él pudo haber creído que Dios le había dado aquellos sueños al jefe de los coperos, al jefe de los panaderos, para sacarlo de la prisión y cumplir aquellos sueños que a él le había dado 11 años atrás. Pero después de que se cumplieron aquellos sueños de los egipcios y José siguió en prisión, José supo que sacarlo pronto de allí y exaltarlo no era la voluntad de Dios para su vida en ese momento. En los planes de Dios, José aún no estaba listo para ser liberado. Otras cosas también que Dios había decretado debían ocurrir para que José pudiera experimentar su libertad y el cumplimiento de sus sueños. Pero 2 años debían pasar para que esto pudiera ocurrir. Y es aquí donde nos encontramos en el capítulo 41 de Génesis. José ha interpretado los sueños de 2 oficiales de Faraón y ha sido olvidado por uno de ellos por 2 años. 13 años entonces han pasado desde que José fue vendido por sus hermanos y llegó a Egipto. 13 años duros de esclavitud, hasta que en la providencia de Dios, Faraón despierta una mañana agitado su espíritu por 2 sueños que le dio el Señor. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y lo vamos a ver viendo 3 cosas. Primero vamos a ver a José liberado de la cárcel. Luego vamos a ver a José siendo ordenado a interpretar los sueños de Faraón. Y finalmente veremos a José exaltado por Faraón. Liberado, ordenado y exaltado. Veamos entonces el primer punto. José es liberado de la cárcel, versículos 1 al 8. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón.
se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. 2 años entonces, después de haberle dado aquellos sueños al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, el Señor le da entonces 2 sueños a Faraón. 2 sueños que cuando los leemos superficialmente no nos parecen tan impresionantes, pero que cuando los analizamos detenidamente comprendemos la razón por la cual Faraón estaba tan agitado. Estos no eran sueños comunes. Eran pesadillas. Y no cualquier pesadilla, ¿verdad? Yo recuerdo de niño que un sueño que tenía recurrentemente era que yo podía volar. Entonces yo nada más tenía que correr, brincar y salía volando. Entonces yo con ese poder yo podía ayudar a gente. Pero en mis sueños a veces me perseguían a mí, ¿verdad? Personas que me querían hacer. Entonces yo corría y brincaba y no podía volar. Y me despertaba realmente asustado. Esos eran mis pesadillas. Pero los sueños de Faraón no eran sueños comunes como esos. Esos eran verdaderas pesadillas. Una noche quizás después de un buen banquete, Faraón se acuesta en su cama real, se duerme y empieza a soñar. Y él empieza a soñar que está junto al río. Ahora, la especificidad del río nos quiere decir que esto es el Nilo, ¿verdad? Un río que era venerado por los egipcios. Y estando junto al Nilo, el rey ve 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, ¿verdad? Como esos bebés cachetones, ¿verdad? Como les decimos, que están así todos gordos. Qué hermoso está. Así eran estas vacas. Y esas vacas, dice el sueño, pasían en el prado. Estaban ahí tranquilas junto al Nilo, comiendo pasto, engordándose cada día más. Pero de pronto en su sueño Faraón ve otras 7 vacas, pero muy diferentes a las primeras. Estas segundas 7 vacas eran de feo aspecto y enjutas de carne, es decir, vacas desnutridas, flacas, que se les veían todos los huesos probablemente. Pero eso no fue lo que asustó a Faraón. Lo que asustó a Faraón fue que esas 7 vacas feas y desnutridas se pararon junto a las otras 7 vacas gordas y se las comieron. Canibalismo bovino. Imaginemos lo que es ver en la realidad vacas comiéndose otras vacas, despedazándolas, o como dice Moisés, devorándolas. Obviamente eso debió haber asustado a Faraón. ¿Qué pasó? Bueno, Faraón se despierta. Quizás se despertó agitado, se dio cuenta que era un sueño y se vuelve a dormir. Pero no, eso no era un sueño cualquiera, esto era un mensaje de Dios para él. Por eso es que cuando se vuelve a dormir, Faraón vuelve a tener un segundo sueño. Ahora, en este segundo sueño no tenía que ver con canibalismo bovino. Él ve una caña de trigo con 7 espigas hermosas, que después de ellas salen otras 7 espigas menudas, secas, ¿verdad? Por el viento del desierto. Y esas espigas menudas devoraban a las espigas hermosas. Faraón se vuelve a despertar, se da cuenta que es otro sueño y se vuelve a dormir. Pero Moisés nos cuenta que por la mañana, a diferencia de lo que sucede con muchos de nuestros sueños, ¿verdad? Que los olvidamos, inclusive las pesadillas. Faraón ni los había olvidado, ni podía dejar de pensar en ellos. Y eso obviamente, dice Moisés, tenía agitado su espíritu. Faraón estaba extrañado, pensando, recuerden los egipcios, ellos le daban mucha importancia a los sueños, eran mensajes de los dioses, eran maneras en las que ellos podían tener contacto con el otro mundo. ¿Qué sería lo que los dioses me estaban diciendo? Probablemente algo terrible, y eso lo tenía muy preocupado. Faraón entonces hace lo que hacía cada vez que él tenía un sueño, llama a quienes, a sus magos y a sus sabios.
Esos sabios llegaron probablemente a Faraón, abrieron sus libros con todos los símbolos que tenían en los sueños, ¿verdad? Y le decían, bueno, Faraón, esto significa esto es lo que los dioses te están diciendo. Pero Faraón se da cuenta que ninguno de ellos estaba dando con lo que los sueños le estaban diciendo. Realmente ellos no podían interpretar esos sueños. El Nilo, las vacas, el trigo, las espigas, el canibalismo. Eso no puede ser lo que esos sueños estén dando a entender. Y fue en ese preciso momento, qué casualidad, después de ver a Faraón contar sus sueños, ver a los magos y a los sabios de Egipto fallar en su interpretación, que el jefe de los coperos se acordó de algo. Como escribió Hughes, a pesar de que Dios no es mencionado aquí, Dios es el que convoca. Dios ha orquestado la exquisita ocasión. Primero por medio del olvido del copero, José no podía salir 2 años antes. Y luego por su recuerdo, ahora es el momento. Y Dios le recordó al copero lo que había hecho José por él. Esta es la providencia de Dios. El tiempo para que José saliera de la cárcel se ha cumplido. El jefe de los coperos entonces, en la providencia de Dios, recuerda lo que José había hecho por él. Si había alguien que podía interpretarle el sueño a Faraón, era José el hebreo. ¿Y qué hace? Bueno, se acerca a Faraón y le dice lo siguiente en los versículos 9 al 13. Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Disculpa, Faraón, pero tengo que confesarte algo. Me recuerdo de mis faltas contra José. Él me interpretó un sueño a mí, el panadero, y se cumplió exactamente como él lo dijo. Y en lugar de acordarme yo de él delante de ti, lo olvidé. ¿Qué hizo Faraón? Versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José. Entonces aparentemente sí había alguien en Egipto que podía interpretarle el sueño a Faraón, o los sueños a Faraón. Si sus magos no podían interpretárselos, ¿verdad? Y el copero da testimonio de que hay un hombre hebreo, debían liberar a José y traérselo al rey. Y eso fue lo que hicieron. De nuevo, versículo 14, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Imaginemos las condiciones en las que estaba José. Sucio, maloliente, con ropas de prisionero. Obviamente José no podía presentarse así delante de Faraón. Él mismo se creía un dios, ¿verdad? José entonces, ¿qué hace? Se afeitó. Para los egipcios la barba era algo inadecuado. Por eso ellos llevaban sus rostros bien afeitados. José, por el contrario, bien piadoso, bien bíblico, tenía barba. Estoy molestando, ¿verdad? Pero entonces, al presentarse a los egipcios, José tiene que presentarse como un egipcio más, y por eso lo rasuran. También cambia sus vestidos, se viste como un egipcio. ¿Para qué? Para ir delante del rey. Y José quizás entonces pensó, ha llegado la hora. José va pasado de la cárcel al palacio del rey. Faraón ahora tiene que darle una orden a José. Y ese es el segundo punto del sermón, versículo 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Ahora, Faraón ha cometido un grave error. En su paganismo, él cree que los hombres tienen el poder
que no les pertenece a ellos. Él cree que los hombres tienen la capacidad natural de conocer la voluntad de Dios sin que Él nos la revele. Eso es paganismo. El cristianismo, por el contrario, entiende que si nosotros, los hombres, criaturas, vamos a poder conocer la voluntad de Dios, Dios tiene que revelárnosla. La palabra de Dios. Faraón se creía un Dios. Y él no podía interpretar los sueños que supuestamente sus dioses le estaban dando. No eran sus dioses, era el Dios vivo y verdadero. Bueno, eso es lo que entendía José. Respondió José a Faraón diciendo, versículo 16, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José tenía algo muy claro, y era que él era una criatura. Él tenía además muy claro que solo había un Dios vivo y verdadero, Jehová, su Dios. Y por eso le dice literalmente a Faraón, no está en mí, el Dios será el que te dé respuesta, le dé respuesta propicia a Faraón. Ese artículo está ahí en el original, el Dios. No es un Dios genérico, es el Dios. Y porque solo hay un Dios, es por lo que Faraón podrá tener la interpretación de sus sueños. José entiende que él es meramente un instrumento de Dios para revelar su voluntad a Faraón. José entonces no fue simplemente un evangelista en la casa de Potifar. Él fue un evangelista en el palacio de Faraón. El Dios, el único Dios. Todos esos dioses que ustedes adoran, inclusive usted, Faraón, no son el Dios verdadero. Faraón entonces procede a declararle sus sueños a José. Y la narración es prácticamente la misma que vimos en los versículos previos, solamente que Faraón le mete algunas cosas extras a su sueño. Por ejemplo, describe a las vacas feas, dice, de muy feo aspecto, versículos 19 al 21, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. ¿Verdad? Además dice de ellas que se comían a las vacas gordas y que entraban en sus extrañas y quedaban igual de flacas. ¿Verdad? Eso es lo que le agrega Faraón a los sueños que vimos anteriormente. Faraón entonces le comenta a José la incapacidad de sus magos para interpretarle sus sueños. Y entonces José, como el profeta de Dios, procede a interpretárselos. Versículos 25 al 32. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Los sueños entonces, según José, le fueron dados a Faraón por el Dios. El propósito de esos sueños era revelarle al rey lo que Dios iba a hacer. Es decir, el propósito de los sueños es revelarle a Faraón la voluntad del Dios único, vivo y verdadero. Él es el que gobierna la historia. Él es el que quita y pone reyes. Solo Él. No los dioses de Egipto, ni siquiera el mismo Faraón. Además, los 2 sueños son en realidad un solo sueño. Es decir, ambos sueños revelan lo mismo, no son 2 sueños diferentes. Y quizás ahí eran donde se estaban equivocando los magos y sabios de Egipto. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas eran 7 años de gran abundancia en la tierra de Egipto. Por el contrario, las 7 vacas feas y enjutas y las espigas secas eran otros 7 años, pero años muy diferentes a los primeros, años de una gran hambruna. Gravísima, dice Moisés.
Un hambre tan grave que no solo iba a afectar a Egipto, iba a afectar a toda la tierra. Y el hecho, dice Moisés, o José, de que hayan sido 2 sueños, significaba que la cosa es firme de parte de Dios y que Él se apresura a hacerla. Ahora es interesante que José no se queda ahí. Él simplemente pudo haber interpretado el sueño a Faraón y ya. Hasta luego, que Dios lo bendiga. Me voy a la cárcel. Sufran bastante. No, eso no fue lo que hizo José. José entendía que el tiempo de Dios había llegado para cumplir en su vida los sueños que le había dado 13 años antes. Este es el tiempo. José no era un quietista. Él no dijo, Dios me dijo que me iba a exaltar, bueno, aquí me quedaré queditico hasta que Dios lo haga. No. José entendió que si el Señor le había revelado su voluntad para con él, entonces su deber era actuar con respecto a las promesas que Dios le había revelado a él. Con todo lo que se había esforzado durante 11 años aprendiendo la cultura de Egipto, sus matemáticas, sus ciencias, su idioma, para honrar a Dios mientras vivía como un esclavo en Egipto, José ahora estaba preparado para establecer el plan de Dios para él, un plan de rescate. Y creyendo entonces las promesas de Dios, José actuó, versículos 33 al 36. Por tanto, si esto es lo que Dios está revelándole al faraón, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Entonces de nuevo José ha discernido que la voluntad de Dios para con él se estaba a punto de cumplir. Esta era la manera en la que Dios lo iba a exaltar. Dios iba a usar todo el esfuerzo de José, toda la prosperidad que le dio en Egipto, aprendiendo, para exaltarlo a él en Egipto. Dios había bendecido su esfuerzo. Lo había prosperado en la casa de Potifar, lo había prosperado en la cárcel y lo prosperaría en el palacio de Faraón. La única solución para Egipto entonces era aquel que servía como el instrumento de Dios allí. Y por eso es que José le propone a Faraón lo siguiente: primero, proveerse de un varón prudente y sabio. Segundo, ponerlo sobre la tierra de Egipto. Al ser sabio y prudente, lo más lógico es que lo ponga a dirigir la nación. Tercero, poner gobernadores sobre la tierra que le puedan ayudar a ese hombre en el trabajo. Cuarto, subir los impuestos al 20%. Muchas veces los impuestos son buenos para una nación. Cada ciudadano le iba a dar al rey 1/5 de lo que obtuviera en los primeros 7 años de abundancia. ¿Para qué? Para que el gobierno juntara una provisión para mantener luego las ciudades. Y quinto, guardar ese impuesto de grano en depósitos. ¿Para qué? Para que hubiera grano para los segundos 7 años. Años en los que vendría esa terrible hambruna. En otras palabras, José lo que estaba proponiendo era la descentralización de los depósitos de grano. ¿Para qué? Para que pudiera ser distribuido más fácilmente. Eso es sabiduría. Fruto de su esfuerzo en los primeros 11 años de estancia en Egipto, José ahora podía ser el instrumento de Dios para bendecir y cuidar a Egipto. Así fue como Dios prosperó a José. ¿Y qué hace Faraón entonces? Bueno, este es el tercer punto. José es exaltado por Faraón, versículos 37 al 40. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú.
Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Obviamente Faraón había entendido que el único sabio en la tierra de Egipto era José. Él fue el único que pudo haber interpretado sus sueños y darle un plan tan maravilloso como ese. Por lo tanto, si iba a haber alguien a quien Faraón debía poner para seguir ese plan y salvar a Egipto, era José. José estaría sobre la casa de Faraón y por su palabra, dice Moisés, se gobernará todo su pueblo. Lo único era que en el trono era Faraón mayor que José. Pero el segundo hombre en Egipto en poder sería José, el hebreo. Ahora, si alguien pudiera pensar que Faraón se había convertido a Jehová, ¿verdad? Por lo que dice aquí, debemos notar que Faraón se refiere a Dios de una manera muy diferente a José. Faraón habla de un Dios. José habla de el Dios. Este espíritu de Dios para Faraón es muy probablemente una inspiración divina. No es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, Faraón está hablando en su paganismo. Aunque José sabía qué era lo que realmente había pasado y quién era su Dios. Notemos entonces lo que hace Faraón, versículos 41 al 46. Dijo además Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Faraón entonces quita su anillo, ese anillo que era usado para firmar documentos, ¿verdad? Cuando él iba a hacer algo, él firmaba con su anillo diciendo: esta es mi autoridad, y se lo da a José. José era el que ahora tenía autoridad en Egipto para hacer su voluntad, para ejecutar ese plan. También ahora lo hace vestir de ropas de lino finísimo, ropas reales. Y le coloca sobre su cuello un collar de oro. ¿Para qué? Para identificarlo quizás como alguien de la realeza. También lo hace subir sobre su segundo carro. El segundo más importante en Egipto. El primero era el de Faraón. ¿Para qué? Para que todos los ciudadanos pudieran entender la investidura que Faraón le había dado a José. Y lo hace pasear por toda la tierra de Egipto y le ordenaba a todos los hombres a proclamar: doblad la rodilla. Faraón, mis hermanos, había exaltado a José. Para decirlo de una manera más bíblica, Dios había exaltado a José en Egipto, usando a Faraón. Pero no solo eso hace Faraón, también le cambia su nombre y le pone Safnat Panea. Ahora, ese significado es debatido por los académicos. La mayoría cree que significa Dios salva, habla y él vive. Obviamente relacionado con lo que está sucediendo en la vida de José. También le da una esposa a Asenat, que significa aquella que le pertenece a Neit, que es una diosa de Egipto. Asenat es hija de Potífera, que es un sacerdote de la ciudad de On, que era una ciudad en donde se honraba al dios Sol, a Ra. Más adelante, cuando los griegos conquistan Egipto, esa ciudad se va a llamar Heliópolis, ¿verdad? La ciudad del sol. José entonces no solo tenía un nuevo puesto, sino que también tenía un nuevo nombre y una nueva esposa. José para Faraón era ahora un egipcio más. Él es ahora de los nuestros. O como escribió Belcher, José ya no es un esclavo hebreo, sino un amo egipcio. ¿Qué sucedió entonces con los sueños de Faraón? Bueno, que muy pronto se empiezan a cumplir. Versículos 47 al 53. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores.
Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Como Dios lo había dicho, entonces 7 años de gran abundancia llegaron a Egipto. Tanta fue la abundancia que José dice pudo recoger tanto de los impuestos que les impusieron a los ciudadanos que el trigo no cabía en los graneros de Egipto. Había tanto como la arena del mar, dice, mucho en extremo. Pero no solo fructificó la tierra, ¿verdad? También José fructificó. Antes de que llegara el primer año de hambre, le nacieron 2 hijos, dice Moisés: Manasés, el primogénito, y Efraín, el menor. Ahora, yo creo, aquí va Eduardo con sus opiniones, aunque el texto no lo dice explícitamente, yo creo que Manasés y Efraín eran gemelos. Y lo creo en primer lugar por la manera en la que Moisés lo dice. Ambos nacen un año antes de que llegue la hambruna, ¿verdad? Segundo, no se nos menciona una segunda concepción. Solo un nacimiento. Es como Caín y Abel, ¿verdad? ¿Cuántas veces conoció Adán a Eva? Una. ¿Y qué resultó de ese conocimiento? 2 hijos, ¿verdad? Pero sobre todo lo creo porque más adelante veremos cómo el principio del menor sobre el mayor se cumple en la vida de Manasés y Efraín. Cuando Jacob va a bendecir a Efraín sobre Manasés, ¿verdad? Así el mismo principio que se cumplió en la vida de Jacob y Esaú, Fares y Sara, se cumple en Manasés y en Efraín. Entonces yo creo que eran gemelos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante son los nombres que les puso José. Notemos que la piedad de José se nota hasta en esto. Vean, su padre, ¿qué hizo? No le puso nombre solo hasta a José. Perdón, a Benjamín. Todos los nombres se los pusieron sus esposas. Pero aquí no es José, no es su esposa pagana la que va a nombrar a sus hijos. Es José. Manasés viene de la raíz hebrea que significa olvidar. Y José le puso así, dice, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Es decir, José le dedica su primogénito al Señor porque Dios lo había capacitado a él para perdonar a su familia. Efraín viene de la raíz hebrea que significa fructificar. Y como vemos, le puso así porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. A pesar de todo, Dios ha estado conmigo. A pesar de todo, Dios ha estado conmigo. Efraín era un recordatorio para José de esa realidad del principio Emmanuel. Dios con nosotros. Dios me hizo prosperar. Pero notemos lo que reconoció José. Egipto no era la tierra prometida para él. Esa no era su tierra. Faraón pudo haberle cambiado su nombre, pudo haberle dado una esposa egipcia, pudo haberle dado a José un gran poder en Egipto, pero José sabía que Egipto no era su tierra. Egipto seguía siendo para José la tierra de mi aflicción. No es aquí donde yo debo estar. Esta no es la tierra que Dios me ha prometido a mí. Este no es el lugar de mi reposo. Ahora, luego de esos 7 años, vienen también los 7 años de hambre. Versículos 54 al 57. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre.
Como lo había dicho entonces, Dios trae hambre sobre la tierra, y no solo sobre la tierra de Egipto, sobre toda la tierra. Y tal fue el hambre que Faraón le decía a los hombres: id a José, él les va a dar el pan que ustedes necesitan. Y José entonces vendía a egipcios y a extranjeros por igual. La salvación del mundo, dijo Watke, dependía de uno de los hijos de los patriarcas. José, mis hermanos, fue llevado por el Señor a Egipto para ser el salvador de los israelitas y de los gentiles, de aquel terrible mal que Dios había traído sobre la tierra. Siendo fiel a su promesa a Abraham, Dios iba a meter a su descendencia en una tierra ajena, en Egipto, y los tendría allí por más de 400 años. Fue enviando a José, exaltándolo, y luego trayendo hambre sobre toda la tierra de Egipto, por medio de lo cual Dios en su providencia ejecutaría su decreto. Y este es entonces el inicio de la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis capítulo 15. El pueblo de Dios entraría en Egipto. Este es el inicio. Así fue como Dios cumplió su palabra a Abraham. Pero eso lo estaremos viendo a partir de la próxima semana. Ahora, ¿cómo aplicamos lo que hemos visto en esta mañana? Bueno, como hacemos siempre, en primer lugar, recordando el Evangelio. José aquí funciona claramente como un tipo de Cristo, ¿verdad? José fue enviado por Dios a Egipto. Él descendió de la tierra de Canaán a Egipto para ser un siervo de la gloria. Recuerden cómo estaba vestido en su casa, a la humillación. A lo largo de toda su estadía en Egipto era evidente que Dios estuvo con él. De nuevo, porque el plan de Dios no era simplemente salvar a los egipcios de la terrible hambruna. El plan de Dios era usar a José como su instrumento para salvar a todos los hombres. Egipcios y extranjeros vendrían a José a comprar con dinero pan para sobrevivir. Y por medio de José, Dios le daría a los hombres lo que ellos más necesitaban para enfrentar aquella hambruna. Esa fue la razón por la cual Faraón le dijo a los hombres: id a José. Es él quien nos puede salvar del hambre que nos ha llegado. Y así fue como Dios salvó no solo a los egipcios y a los extranjeros, sino a Israel también. Ante José entonces debían doblar sus rodillas todos los hombres, porque había sido, como dijo Walke, un hijo de los patriarcas, el que se había convertido en el Salvador del mundo. Bueno, mis hermanos, podemos ver cómo el José de Génesis capítulo 41 nos apunta al Señor Jesucristo. Así como a José fue Dios quien envió a su Hijo amado a este mundo. Él descendió, no de Canaán a Egipto, del cielo a la tierra, de la gloria a la humillación, como le dijo Pablo a los Filipenses, para asumir nuestra humanidad, para vivir en esta tierra como un siervo. De nuevo, de la gloria a la humillación. Pero durante toda su humillación, esta fue la realidad del Señor. Dios el Padre siempre estuvo con él. Como él mismo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 8, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y esa realidad de Dios con él era necesaria porque el plan de Dios con el Señor Jesucristo era salvar a todo su pueblo. Un pueblo compuesto no solo de judíos, descendientes de Israel, sino de personas de toda nación, toda tribu y toda lengua, incluyendo egipcios, y ticos, y dominicanos, y venezolanos, y norteamericanos, y holandeses, y salvadoreños, de toda nación y toda tribu. Pero a diferencia de lo que hizo Dios por medio de José, Jesús no salvaría a su pueblo de una hambruna. Jesús sería el instrumento de Dios para salvar a su pueblo de su ira por causa de nuestro pecado.
Todos nosotros, dijo Pablo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestros malos pensamientos, nuestras quejas contra el Señor, nuestra desobediencia a nuestros padres, nuestra vana manera de hablar, nuestro descontento, nuestra codicia, nuestras mentiras, nuestro amor por este mundo y sus cosas, todo eso, mis hermanos, ha traído la ira de Dios sobre los hombres. No una mera hambruna que nos va a matar físicamente, no, la ira de Dios que va a matar a los hombres eternamente en el infierno. Esa fue la razón por la cual Dios envió a su Hijo a la tierra. Si Dios iba a salvar, Jesús debía vivir la vida perfecta, mis hermanos, que ninguno de nosotros podía vivir. Pero si Dios nos iba a salvar, Jesús también debía morir como nuestro sustituto para absorber la ira de Dios y proveernos el perdón de nuestros pecados. Pero no se quedó allí, en la tumba, como José tampoco se quedó en su tumba. Jesús también debía vivir. Fue por eso que Dios a su tiempo lo sacó de aquella tumba y le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, no solo de los egipcios, sino de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, el mejor José, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es por eso que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos llama y nos llamó y nos dijo: id a Jesús, id a Jesús. Es Él el pan de vida. Es Él el que les puede dar lo que ustedes más necesitan: la justicia, el perdón de pecados. El pan de Egipto que dio José trajo muerte después, pero Jesús, el pan del cielo, trae vida. Id a Él. No necesitan dinero, dice Isaías. Compren sin dinero, dice, de Él, por fe, y sean salvos. No necesitamos nada, solo creer en el Salvador, en el Señor Jesucristo, en el mejor José que Dios dio para salvar de su ira. Id a Jesús entonces. Usted que nos acompaña en esta mañana, sus pecados le acusan en su conciencia. Dios, su creador, le ha dado su ley a usted en su corazón para que usted entienda lo que Él pide de usted. Y usted, como nosotros, ha violado esa ley completamente. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le dice el Señor hoy a usted? Id a Jesús. Compre de Él la vida. Compre de Él pan, la comida que usted necesita, la vida eterna. No con dinero, con fe, creyendo que Dios lo ha dado a Él para salvar. Jesús entonces fue el hijo de los patriarcas que vino para salvar a la humanidad. Pero en segundo lugar, mis hermanos, debemos entender que Génesis capítulo 41 no es la retribución anhelada por el sufrimiento de José. No es el regalo de Dios. No es la compensación de Dios para con José por todo el sufrimiento que pasó. Lo que quiero decir es que una vida de éxito y sin problemas no es el premio de parte de Dios para nosotros. José no vio la exaltación que Dios trajo a su vida en Génesis 41 como el pago por sus sufrimientos. Convertirse en el hombre más importante en Egipto no fue visto por él como el premio que Dios le había dado por 13 años de esclavitud. José entendió su exaltación como la providencia de Dios, no solo para salvar a su pueblo, sino también como una prueba para su fe. Génesis 41 lo debemos leer nosotros a la luz de Génesis 3:15. Faraón, como un hijo de la serpiente, quería estorbar el plan de Dios de traer al Mesías. Si tan solo pudieran hacer que José se identificara con Egipto y no con Canaán. Si tan solo pudieran hacer que José olvidara a su familia.
Si tan solo pudieran hacer que José abrazara a Egipto como su pueblo ahora. Si tan solo pudieran hacer que José abrazara la gloria en lugar del sufrimiento. Pero ¿qué vemos en José? Que a pesar de todo lo que Faraón, el hijo de la serpiente, quería hacer para hacerle un egipcio más, José sabía muy bien quién era él y a quién le servía. No importa que él me cambie el nombre por uno egipcio. No importa que me dé una esposa pagana a la fuerza. No importa que me vista de lino finísimo. Yo sé quién soy y a quién le sirvo en esta vida, aquí en Egipto. Y esto lo vemos con el nacimiento de sus dos hijos. Mis hermanos, José nunca olvidó su identidad en Egipto. Él era un israelita, un siervo de Jehová. Por eso le puso a su primogénito Manasés un nombre hebreo. No le puso un nombre egipcio, un nombre hebreo. Por eso le puso al menor Efraín. Porque José no vio a Egipto como su premio, sino que vio a Dios como su prosperador en la tierra de su aflicción. Egipto es representado en las escrituras, mis hermanos, como el mundo. El mundo es la tierra que seduce. Más adelante en la historia bíblica será Babilonia. Y lo mismo quiso hacer Babilonia con Daniel. Lo quisieron babilonizar. Pero Egipto es el mundo que quiere seducir al pueblo de Dios para que se haga como él, para que anhele sus cosas, para que desee sus cosas, para que viva conforme a él. Así vivíamos nosotros, dice Pablo en Efesios 2, conforme a la corriente de este mundo. Pero como cristianos vamos a vivir así. No es lo que el mundo quiere, eso es lo que Satanás quiere. Y por eso presenta las cosas de esta vida de la manera que lo hace, la publicidad. Si tan solo tuviera yo ese carro, si tan solo pudiera tener ese puesto, si tan solo pudiera tener tanta cantidad de dinero, si tan solo pudiera vestir así, si tan solo pudiera tener esos amigos, sea como el mundo. Eso es lo que Satanás desea para destruirnos, para traer mal testimonio de Cristo al mundo. Pero José vivió de una manera muy diferente. Él no vio a Egipto como su tierra. José vivió, dice el autor de los Hebreos, por la fe. Por eso la fe de José está resaltada en el salón de la fe en Hebreos capítulo 11. El corazón de José no estaba atado a Egipto, sino a la patria celestial. Fue por eso que cuando José va a salir o José va a morir, él le dice a sus hermanos, a su pueblo, cuando Dios los visite, porque los va a visitar, porque eso fue lo que él prometió, y nos saque de aquí y nos lleve a la tierra prometida, saquen mis huesos de aquí, porque esta no es mi tierra. Egipto no es digna de mis huesos. Entiérreme en la tierra prometida. Y ahí en Siquem fue en donde los israelitas con Josué van a enterrar los huesos de José. Así como Faraón quiso seducir a José, así como Satanás quiso seducir al Señor en el desierto, ¿verdad? ¿Para qué sufrir? Mejor adórame y tienes la gloria sin el sufrimiento, sin la cruz. Asimismo nos quiere seducir a nosotros con el mundo y sus cosas. Satanás desea que nosotros pensemos que este mundo es la meta, que sigamos su manera de pensar, sus deseos, sus metas, que nos identifiquemos como mundanos. Si algo que José nos enseña en este capítulo es ver a este mundo como lo deberíamos ver. Este mundo para el cristiano debe ser visto como la tierra de su aflicción. Somos peregrinos aquí, estamos de pasada. Aquí vamos a sufrir.
¿Por qué? Porque hay pecado, porque hay dolor, porque hay debilidad. Pero en la eternidad está nuestra esperanza. En la eternidad no hay pecado, no hay dolor, no hay lágrimas. Pero sobre todas las cosas está el Señor Jesucristo, con quien habitaremos para siempre. Eso es lo que debemos anhelar. ¿Cómo viven aquellos que tienen a este mundo por su meta? Bueno, viven para los placeres de esta vida, para sentirse bien, para ser reconocidos, para tener cosas. Porque este mundo es su meta. Pero ¿cómo vive una persona que piensa que esta vida no es su meta, sino que la eternidad es su meta? Bueno, vivirá para aquel que le dio esa esperanza. Vivirá entonces luchando contra su pecado. ¿Por qué? Porque sabe que el pecado en esa patria, en esa ciudad, no existirá jamás. Fue mi pecado lo que llevó a mi Salvador a la cruz. Por lo tanto, yo voy a luchar mi vida, en este mundo, contra mi pecado. Vivirá también luchando por la santidad. ¿Por qué? Porque sabe que a esa meta, en la gloria, el que no tenga santidad no verá al Señor. Vivirá anhelando y trabajando por la comunión con sus hermanos. ¿Por qué? Porque sabe que un día habitará con ellos por la eternidad. ¿Cómo no voy a querer ver a mis hermanos si un día voy a vivir con ellos por la eternidad, aquí en la tierra? Como recordamos hace unas semanas en nuestra memorización en Hebreos capítulo 10. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El mundo es egoísta, piensa solamente en sí mismo. Yo pensaba ahí, o sea, en mi profesión, yo a veces tengo que estar de guardia en el hospital y entro a una cirugía en la madrugada y salgo después de un tiempo, voy, me siento un rato, me recuesto un rato y suena el teléfono: doctora, ya llegó estos exámenes de este paciente, hay que operarlo. Yo no puedo decir, no, que espere, yo tengo que descansar. No, Dios me ha puesto ahí para servir a mis pacientes. Yo he firmado un contrato de que tengo que hacer ese trabajo y cuidar a los pacientes que vengan al hospital. Bueno, lo mismo nosotros en la iglesia, mis hermanos. Dios nos ha dado dones cuando nos salvó. Nosotros hemos hecho un pacto delante de Dios con nuestros hermanos para amarles, para servirles. Entonces, no se trata solo de venir el domingo. Eso no es lo que dice Hebreos capítulo 10. Dice, no dejen de congregarse y no dejen tampoco de exhortarse. Venimos el domingo no solo para estar aquí, sino para amar a nuestros hermanos, para servirles con los dones que Dios me ha dado a mí. Por eso llegamos temprano, para conocer a mis hermanos sus aflicciones, porque puedo orar, para orar con ellos. Por eso invitamos gente a nuestras casas. Este es el mandamiento del Señor. Y así viven aquellos que tienen esa esperanza futura. Somos instrumentos del Señor. Nuestra perspectiva, mis hermanos, entonces debe cambiar. Nuestro entendimiento de esta vida debe cambiar. Debemos despertar a la realidad de la vida eterna que nos espera a nosotros en la gloria. Debemos dejar, mis hermanos, de poner nuestros ojos en los tesoros de esta vida. Me decía un hermano un día de estos que muchos de nuestros problemas es que pasamos viendo hacia el suelo. Y un pastor decía, si tan solo levantáramos nuestros ojos. Mis hermanos, tenemos que vivir con nuestros ojos puestos en Jesús. Ahora, no es un Jesús que está muerto. Nuestro Jesús está vivo, exaltado en la gloria, resucitado por nosotros, para nuestro bien.
Él ha conquistado todo en su exaltación. Él está con nosotros. La gracia para vivir esta vida como Él quiere que la vivamos, no para el mundo, sino para Él, está en Él también. No pongamos entonces los ojos en lo inferior, sino en el Cristo que ha sido exaltado para nuestra salvación. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado a nosotros. Gracias por Jesucristo sobre todas las cosas, ese gran Salvador que tú le has dado a este mundo, que tú enviaste para salvar a tu pueblo. Nos has, Señor, liberado de la esclavitud a Satanás, de la esclavitud al pecado. Nos has sacado de este mundo y nos has traído a tu reino. Oh Señor, que por medio de tu Espíritu Santo podamos ser capacitados para vivir así, para vivir viendo este mundo como la tierra de nuestra aflicción, que no la veamos como nuestra meta, sino que podamos despertar en nosotros esa esperanza que tenemos en Jesucristo, que podamos ver con nuestros ojos la gloria que nos espera, podamos ver la hermosura de Cristo exaltado, capacitándonos a nosotros por su Espíritu para vivir una vida que te agrade. Perdónanos, Señor, por nuestra mundanalidad. Perdónanos por nuestra falta de fe. Y provee para nosotros lo que necesitamos, Señor. También te pedimos para que trate, Señor, con aquellos entre nosotros que no te conocen. Que tú hoy, Señor, abras sus ojos para que vean a ese Jesús. Que abra sus oídos para que escuchen, Señor, la voz que les dice: id a Jesús. En Él está el pan de vida. Salva, Señor, para tu gloria lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.